Me colocaron en la punta más alejada de la mesa, lo bastante cerca como para oír los brindis, lo bastante lejos como para notar que no encajaba. Decían que era una cena familiar, pero se sentía más bien como una puesta en escena para borrarme del guión. Nadie pronunció mi nombre, y mi cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid quedó reducido a un susurro. Antes tenía cierto peso. Mi madre, la famosa magistrada Elena Strickland, alzó su copa y dijo, por la hija, que sí nos llena de orgullo. Miró a mi hermana, y todos la siguieron como siempre, aplausos, risas. Miradas que me esquivaban como si fuera un perchero. Con alma, permanecí sentada. No me moví, ni cuando mi padre murmuró, no montes una escena, no aquí. Pero alguien más lo hizo. A mitad de la velada, el juez que había presidido el último reconocimiento judicial de mi hermana apareció. Con retraso, miró a su alrededor y cuando me vio, se detuvo. Alzó la voz lo justo para atravesar copas de cristal y sonrisas postizas. Bienvenida de nuevo. Presidenta, el salón se paralizó. La sonrisa de mi madre se quebró. Mi hermana pareció tragarse su propio protagonismo. Y en ese instante entendí que yo no era quien debía justificarse. Eran ellos quienes no podían aceptar lo que intentaron sepultar. Nunca necesité su aprobación para tener poder. Solo mi nombre. Y ya lo había recuperado. Soy Lena Strickland. Mi familia intentó usar la ley para silenciarme. Ahora soy yo quien redacta las leyes que hacen callar sus excusas. Antes de contarte lo que realmente pasó aquella noche y cómo llegué hasta aquí, me encantaría saber que estás ahí. Déjame un comentario con escuchando o cuéntame desde dónde me ves. A veces, solo saber que hay alguien al otro lado ya te da fuerzas para seguir hablando. Y si esta historia resuena contigo, suscríbete. Te sorprendería saber cuántas personas han vivido su propia versión de esto. Gracias. Ahora déjame contarte todo. El comedor era exactamente como lo recordaba, madera de caoba pulida, sillas rígidas y el inconfundible aroma a cordero al romero. Porque nada decía estamos orgullosos de ti como repetir el mismo plato en cada evento familiar. Era un sábado por la noche, a mediados de octubre, el aire madrileño ya cortaba con su promesa de invierno. Me senté en el extremo de la mesa con mi chaqueta vieja, rodeada de vitrinas con diplomas en derecho, con decoraciones enmarcadas y retratos de antepasados que dejaron huella en juzgados, no en montañas. No era solo una cena, era una coronación. Mi hermana mayor, Felicidad, estaba a punto de ser propuesta como jueza federal y los Strickland habían desplegado todo su teatro. Mi padre, el ex magistrado Carlos Strickland, presidía la mesa. Mi madre Elena, catedrática de Derecho en la Complutense, dirigía todo como una directora de orquesta, cuidando cada cubierto y cada alabanza. Yo me mantuve en silencio, acariciando el borde de mi copa. Nadie preguntó por qué había vuelto a la ciudad. Nadie mencionó el informe que publiqué sobre las violaciones ambientales de Ibertex en zonas rurales de Extremadura. Quizá no lo habían visto. Lo más probable, si lo vieron, y prefirieron callar. Lena, tronó uno de los antiguos colegas de mi padre, desde el otro extremo. ¿Y tú qué haces ahora? ¿Sigues salvando focas o algo así? Felicity no tardó ni un segundo en contestar. Trabaja con plantas o con viento, algo ecológico, dijo con una sonrisita, alzando su copa. Las risas no se hicieron esperar, una carcajada discreta y refinada salió del juez federal sentado a su lado. Respondí con una sonrisa apretada. Ya estaba acostumbrada a hacer el chiste de la familia. La rara de las botas de montaña. Pero lo intenté. Por Dios que lo intenté. Acabo de terminar un proyecto en el oeste de Extremadura, dije, elevando la voz para que se oyera sobre el ruido de los cubiertos. Instalamos paneles solares en un pueblo que llevaba décadas sin conexión. Alarré. Mi padre hizo un gesto con la mano. Esta noche es para Felicity. No nos pongamos a hablar de horticultura de barrio. Me dolió más de lo que pensaba. Asentí. Fingiendo que me acababa de venir algo gracioso a la mente, solté una risita por lo bajo y me bebí el trago de Melad, que de pronto sabía a metal. Después del postre, me escabullí a la cocina para respirar. Allí me encontró mi madre. No me miró al darme el papel doblado. No saques temas conflictivos esta noche. Hemos trabajado demasiado por el buen nombre de esta familia. Y se fue como si me hubiera pasado una receta y no una advertencia. El remate vino en la foto familiar. Uno de los catedráticos me hizo señas. Vamos. Que salga toda la familia. Mi padre dudó. Hagamos primero la tradicional. Y supe exactamente lo que significaba. Me quedé atrás. El objetivo pasó de largo como si no estuviera. Clic. Sonríe. Listo. Ya en la habitación de invitados, abrí el portátil para mirar los mensajes, para recordarme que existía en algún sitio. Entonces lo vi. Última hora, RMX Energy presenta demanda por difamación contra analista ambiental. Me quedé paralizada.
Y entonces leí el nombre del bufete en la denuncia. Eleanor Strickland. Mi madre, su firma debajo de la acusación de que yo había falsificado datos. Ya no era solo la burla. No era que me ignoraran en una foto, ni que se rieran de que defendiera a los que no tienen padrinos. Era el destierro. Legal. Sellado. No solo me invisibilizaron, me borraron. Y entonces entendí. Ya no era la decepción. Era el estorbo que decidieron eliminar 3 días después de la aquelarre familiar. Tomé un autobús nocturno hacia el oeste, sin billete de vuelta, sin maleta, solo un macuto de lona. Pagué en efectivo, me registré con un nombre falso en el hostal, dejé el móvil en una papelera de Valencia como si fuera un amuleto maldito, mientras las luces de la ciudad se iban apagando a lo lejos. Sentí una calma rara, como si por fin me quitara una piel que nunca fue mía. En Castilla-La Mancha, me bajé en una gasolinera solitaria que olía a gasoil y recuerdos rancios. El cielo era inmenso. Me metí detrás del edificio, donde no soplaba el viento. Saqué el cuaderno de cuero blando que llevaba más de 10 años conmigo. Dentro había recetas manuscritas de mi madre. Calendarios familiares, cartas de admisión. Aderecho que nunca usé, fotos mías y de Felicity con trajes y zapatos de juicio. Respiré hondo y prendí fuego a la primera hoja. La vi encogerse, oscurecerse, convertirse en ceniza. Luego alimenté la llama con otra. Ver el pasado arder tenía su peso, pero en la parte de atrás, casi escondido, estaba un trozo de papel roto que no reconocí al principio. La letra me impactó antes que el recuerdo. Tara, Club de Debate Universitario. Compañera de banca en ética constitucional. Su nota decía, me deslicé como quien se atreve a cruzar un umbral, no dejes que ellos decidan quién eres. Eso fue lo último que dejé atrás en Zaragoza. Me convertí en L.S. Arling, las iniciales eran mías, pero el nombre surgió de 2 lugares, un poema de Sylvia Plath sobre el renacer y una calle de las afueras, donde me dejó el primer autobús que tomé sin mirar atrás. No hablaba de mi vida anterior, no hacía amigos, me concentraba en trabajar. Al principio fregaba platos en un bar que olía a canela y lejía, después hacía turnos nocturnos limpiando un ambulatorio público, fregando suelos, vaciando cubos de residuos médicos, doblando batas. Nadie me preguntó dónde había estudiado, ni me pidió mi opinión sobre sentencias del Tribunal Supremo. ¿Hacías tu trabajo o no? Por primera vez en mi vida, no contaban ni el apellido ni las notas, solo si el suelo brillaba o si la sopa estaba caliente, y esa claridad me enganchó una noche. Sobre la 1 de la madrugada, estaba sacando la basura por la puerta trasera del centro cuando oí voces nerviosas. Dentro eché un vistazo y vi a una señora mayor angustiada por un papel pegado a su puerta. Una enfermera joven intentaba explicárselo en inglés, pero ella solo hablaba español. Mi nivel no era bueno, pero entendí. El aviso era una notificación ambiental por riesgo en la calidad del aire. Intervine, traduje el lenguaje legal con gestos español torpe y dibujos en una servilleta. Le conté lo que debía hacer y a dónde acudir, que aún no era multa, solo una advertencia. Su miedo se convirtió en comprensión precavida. Me cogió las manos antes de irse y susurró gracias. Una y otra vez. No creí que nadie me hubiese visto, pero alguien sí. 2 días después apareció Refe y el delgado por la puerta trasera con un café y una tarjeta. Era alto, con aspecto agotado, manos encallecidas y una voz rasposa. Dijo que dirigía una pequeña ONG llamada Ecoequidad que luchaba por los derechos ambientales de comunidades vulnerables, que había visto lo que hice y que buscaba a alguien que entendiera de normativas pero supiera vivir en la sombra. Alguien invisible pero eficaz. No pidió currículum, solo me preguntó si quería entrar. Aquella noche doblé mi uniforme de limpieza, todavía oliendo a lejía y jabón de manos, y lo guardé en una caja de zapatos. Una parte de mí sintió ganas de llorar, pero no brotó ni una lágrima. No estaba triste, seguía callada como el silencio entre 2 olas. Antes de romper apagué la luz y me susurré firme como el aliento, si me han borrado del árbol familiar, entonces echaré raíces en otro lugar. 3 años pasaron así, no en paz ni en caos, sino con un ritmo constante y callado. En Ecoequidad me convertí en esa persona que todos escuchaban, no por hablar mucho, sino porque cuando lo hacía la sala se detenía. No sabían casi nada de mí y tampoco preguntaban. Era L.S. Arling, coordinadora de proyectos, estratega ambiental, discreta y certera. Mi silencio no era vacío, era escudo. Sobre el escritorio colgaba un cuadro de una noche desértica, cielo añil lleno de constelaciones fantasmas. Lo pinté de memoria con los colores favoritos de Terra. Ella una vez me dijo que las estrellas no eran solo bonitas, eran las únicas leyes que el hombre aún no había tocado. Nadie en la oficina preguntó quién era. Nunca lo expliqué. Hay historias que con el tiempo pesan más. Cuando lo dijeron en voz alta, llegó el artículo. Era breve, escondido en una esquina de un diario comarcal, pero lo bastante afilado como para
Dejar herida Ecoequidad un refugio para activistas fracasados, rezaba el titular con sorna. Nos llamaron marginales, poco serios, incluso peligrosos. Aseguraban que nuestras campañas daban falsas esperanzas a comunidades vulnerables. Noté cómo la rabia se instalaba bajo la piel como una fiebre. Me senté a redactar un comunicado directo, riguroso, verificado, punto por punto. Mi intención era responder, decir las cosas como eran, pero Rafael lo frenó. No alimentamos fuegos con gasolina. Dijo que ladren, así que en vez de eso guardé las palabras y empecé otra cosa, una escribí a cada grupo ambiental pequeño que conocía, a los que no tenían abogados ni portavoces, solo empeño. Empecé a organizar talleres abiertos, traduciendo normativas urbanísticas a un lenguaje cotidiano, enseñando a personas mayores a interpretar sanciones ecológicas, entrenando a jóvenes para medir la calidad del aire y del suelo. No respondimos con ruido, hicimos que los hechos gritaran más que los discursos. Fue en mitad de una campaña de recuperación de tierras cuando me topé con un muro. Necesitábamos alquilar un terreno público para colocar depósitos de agua en una reserva cerca de Durango. Papeleo, por supuesto, nada nuevo, hasta que llegué a la última casilla. Los formularios oficiales no aceptan seudónimos. Tuve que escribirlo. Lena Strickland. El funcionario al otro lado del mostrador leyó el nombre y me miró. Strickland, como el juez Charles Strickland. Le sostuve la mirada. Ya no contesté, no insistió, simplemente selló el documento, pero la grieta ya estaba. Lo noté, el nombre había salido de mi boca como un fantasma que uno prefiere no nombrar. Esa noche me quedé mirando mi reflejo en el cristal con la luz de la farola partiendo mi cara en dos y no supe si estaba de duelo, esperando el golpe. 2 semanas después, en una reunión comunitaria con el Consejo Navajo, una periodista local grababa imágenes para una serie documental sobre el acceso al agua. Nada especial, planos de apoyo, entrevistas. Algo rutinario. No le di importancia hasta que Mark, mi ayudante, entró en la oficina en mitad de la reunión, pálido y sin decir palabra. Me tendió un sobre marrón, sin remitente, sin nombre, solo ponía espera. Dentro había una sola fotografía, la de nuestra familia de aquella noche, la sonrisa impecable de Felicity, los hombros erguidos de mi padre, los ojos calculadores de mi madre y yo con mi rostro recortado con una precisión casi quirúrgica al borde del papel dentado, justo donde antes estaba mi cara. En el reverso una sola frase escrita a mano por alguien cuyo trazo no reconocí, pero que sentí grabado en la columna: las personas no desaparecen a menos que las borren. Estrella. Me quedé observándola mucho rato, no con miedo ni sorpresa, sino con certeza. Llevaba años oyendo de la posibilidad de ser olvidada, pero tal vez alguien había estado trabajando a conciencia para asegurarse de que así fuera. La mañana de la cumbre estatal por el medio ambiente Denver amaneció bajo una luz dorada, de esas que hacen que la ciudad parezca más nueva, más limpia, como si quisiera demostrar algo. Me encontraba entre bambalinas con una acreditación prendida a la solapa que decía LSR. Ecoequidad era el nombre que siempre usaba en eventos, informes, entrevistas, seguro calculado a medias real. Pero esa mañana una de las coordinadoras se me acercó con un fajo de programas impresos. Conseguimos un patrocinador a última hora. Es un nombre importante, dijo. Necesitan los nombres legales para validar la colaboración. ¿Esto es correcto?, señaló el borrador LS Arlin, y por un instante dudé. Quise sentir mantener intacta la máscara, pero algo dentro de mí, de esa parte que había sostenido la mirada de aquella vieja fotografía, esa voz interior que una vez murmuró hasta aquí frente a una funcionaria en Zaragoza, se alzó. No, dije, es Lena, es Strickland. Las palabras brotaron como brasas encendidas, no para herir, sino para devolver el calor a algo que llevaba mucho tiempo helado. Esa noche me quedé despierta, viendo cómo las luces de los coches dibujaban líneas en mi techo, imaginando lo que supondría que ese nombre volviera a figurar en documentos públicos. Pero al amanecer no sentía miedo, sentía certeza. Ese nombre ya no era solo de ellos. Para definir ahora también me pertenecía. A mí el auditorio estaba repleto: líderes ambientales, estudiantes, periodistas, representantes de pueblos originarios, funcionarios autonómicos, todos bajo pancartas que decían responsabilidad compartida, futuro compartido. Cuando subí al estrado, vi mi nombre completo brillando en la pantalla detrás de mí. Por un instante mi voz titubeó, pero encontré ancla en la respiración y los recuerdos. Hablé de justicia ambiental, no como idea, sino como deber. Conté cómo las leyes habían protegido fortunas y privilegios, mientras comunidades racializadas bebían agua contaminada y recogían promesas rotas. Cité la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Dije que rendir cuentas no era una amenaza, sino una forma de respeto, y me escucharon. De verdad me escucharon. Un fragmento de mi intervención, justo cuando dije, el silencio no es neutralidad, es complicidad, se viralizó en pocas horas. Blogs de noticias lo difundieron, estudiantes hicieron gráficos con mis palabras, alguien montó mis frases finales sobre un vídeo acelerado de flores del desierto abriéndose, y entonces empezaron las llamadas. Al día siguiente, una periodista dejó un mensaje en recepción: ¿pueden confirmar si Lena es Strickland? ¿Es hija del ex juez Charles Strickland?
No me alteré, no me escondí, simplemente respondí, a través de nuestra asistente, es correcto porque la verdad era que ya no era su hija, no de forma real. Ese lazo se rompió la noche en que vi la firma de mi madre en una demanda contra mí, y aún así ese apellido Strickland ya no me definía, ya no tenía el poder de empequeñecerme, ahora me sostenía en elegida. Claro que no fui la única en reaccionar. Felicity llamó a nuestra madre, usó el apellido, lo dijo con la rabia apenas disimulada, ya no se esconde. La voz de Lanor cruzó el auricular como una ráfaga helada estallando. Ha vuelto a aparecer y esta vez no piensa marcharse en silencio. Aquella noche encontré otro sobre encima de mi mesa, sin remitente, sin sello. Dentro, una foto de la oficina central de Ecoequity, con una gran X roja pintada sobre la puerta. Letras grandes y cuadradas decían, no nos metas en tu cruzada. Me quedé mirándola largo rato. Quien la envió creía estar lanzando una amenaza. Pero en realidad me confirmó algo que ya intuía, mi presencia incomodaba, rompía el equilibrio de quienes habían construido su poder sobre el silencio. Esa tarde salí a la terraza de nuestra sede. Los Pirineos se extendían delante de mí como un coro de piedra. El viento me rozaba los dedos. Afilado y tangible. Ya no necesito que me reconozcan, susurré al atardecer, ahora tendrán que enfrentarse a mí. Los titulares no me pillaron por sorpresa, jueza federal investigada por vínculos con Armex. Por supuesto que era Felicity. Por supuesto que sí. Toda una maraña de donaciones políticas y relaciones personales lo bastante apretada, como para parecer legal, pero con huecos por los que se escapaba todo. Leí el artículo en silencio, pasé por alto la negativa del equipo de prensa, ignoré la defensa tibia y me detuve en una frase, audiencia ética pendiente en Washington. Mi café estaba frío. Pero aún así reservé el billete de tren. No pedí sitio en la sala, no avisé a los medios. Llegué sola, con un sombrero negro de ala ancha bajado hasta las cejas y sin acreditación. Mi nombre no figuraba en la lista. Pero sabía exactamente dónde sentarme, la última fila, asiento de pasillo, justo debajo de la rejilla rota del techo que solía mirar durante los simulacros de juicio en la facultad. La sala parecía más pequeña que en mis recuerdos, o tal vez era yo quien había crecido. La audiencia comenzó como todas, trajes tiesos, tonos ensayados, palabras vacías apiladas como sacos de arena. Y entonces, la pausa. Una voz familiar, grave y exacta, rompió el ritmo. Esa es la gobernadora Lena Strickland. Los ojos del juez Rupert Lane se detuvieron sobre el público, clavándose en mí. Las cámaras se giraron como un bando de aves asustadas. Un murmullo cruzó la sala. Felicity se volvió. Nuestras miradas se cruzaron. Su expresión no vaciló, se rompió. Mi madre apretó con fuerza su bolso de piel, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie dijo nada. Nadie aplaudió. Mi nombre resonó en el silencio como una sentencia. Me fui antes de que cayera el mazo. Aquella tarde apareció un vídeo antiguo. Yo tenía 23 años, aún sin pulir, discutiendo con un periodista universitario, que había publicado un editorial racista sobre las tierras indígenas. En el vídeo estaba enfadada, con razón, pero la edición recortó el contexto, endureció el tono y me hizo parecer desquiciada. El titular decía, ¿gobernadora o farsante? Un vídeo explosivo siembra dudas. Su viralizó enseguida. Marky rompió en mi despacho con el móvil en la mano. La pantalla encendida buscando el origen. Es una cuenta tapadera. La hemos rastreado hasta un PAC vinculado a un bufete. Adivina cuál. No tuvo que decirlo. Yo ya lo sabía. Eleanor Strickland. Antaño mi madre. Ahora mi rival. Siempre 2 pasos por delante y a años luz de cercanía. Pensaba que ya me había acostumbrado a las puñaladas por la espalda, murmuré mientras el vídeo se repetía. Pero todavía. Escuecen. ¿Ves? No cogí un micro, no llamé a una rueda de prensa, no redacté ningún comunicado. Me fui a casa. Preparé una infusión y me senté con mi tristeza como quien comparte sofá con una vieja amiga a la que ya no teme. Abrí mi cuaderno, 3 líneas, no responder, no corregir, moldear la verdad con ley no. Con ruido aquella noche empecé a redactar algo que llevaba tiempo rondando, un borrador de norma, un esquema, una barrera, su título provisional, ley de transparencia delegado, exigiría claridad total a jueces, aspirantes políticos y altos ejecutivos, obligándolos a declarar públicamente cualquier lazo familiar o financiero con entidades con las que hayan colaborado, legislado o de las que se hayan beneficiado. No era venganza, era el plano de lo que vendría y por primera vez en mucho tiempo, los fantasmas de aquella sala, la herencia de mi apellido, los cuchicheos a mis espaldas, dejaron de parecer temibles, sonaban anticuados, ya no me perseguían, estaba construyendo algo que nunca podrían enterrar. La primera vez que olí el humo estaba a 40 metros, ventanillas cerradas, aire apagado, y aún así el coche se llenaba de un sabor amargo. El incendio de los 4 costados ya había arrasado 3000 hectáreas. Cuando llegué, un resplandor rojizo cubría la tierra como
Un hematoma, la ceniza caía como nieve, apagada, y en medio de todo eso, el refugio local estaba colapsado con niños tosiendo, abuelos con bombonas de oxígeno y líderes tribales con la paciencia agotada. No era solo un incendio, era una escena del crimen. Armex decía que era cosa de la naturaleza, pero la naturaleza no filtra cloruro de metilo durante semanas. Sobre tierra protegida, la naturaleza no tapa sus huellas con informes falsificados y hojas secas. Encontré a Tara Beay justo después de la carpa de triaje. Tenía hollín en la cara y una mirada que cortaba. Apenas tenía 25, pero ya era más aguda que la mayoría de asesores ministeriales que conocí. Se presentó sin adornos: no soy una ONG, no hago campaña, estoy aquí porque esta es mi tierra. Conectamos de forma inesperada. Tenía ese mismo fuego que yo tuve antes de aprender lo que quema a quienes tiene cerca. Me contó que su madre había muerto cuando ella tenía 13 años por beber agua que Armex había contaminado en secreto. Solía soñar con demandas y sirenas, dijo. Ahora solo quiero que la tierra vuelva a respirar. Le dije algo que no había pronunciado en años: la justicia no vive en la rabia, Tara, sobrevive en la paciencia y la precisión. No puedes ganarle a un sistema hecho de cenizas. Aún así me vi reflejada en ella, en la forma en que se tomaba cada desprecio como algo personal, en cómo entraba en cada reunión como si fuera una trinchera, y eso me daba más miedo del que admitía una semana después de nuestra mayor asamblea hasta la fecha. Encontraron a Tara muerta al borde de la carretera 491. Oficialmente perdió el control en una curva. Extraoficialmente vi las imágenes en silencio: un todoterreno negro con lunas tintadas la seguía desde el lugar del evento. La matrícula estaba registrada a una empresa de logística de Shell en el Becker Key, propiedad de una filial de Armex. No grité, no lloré, solo me quedé quieta, con la mandíbula tan tensa que notaba el sabor a hierro. No dejaba de preguntarme si esto lo provoqué yo. Mi nombre había salido en portadas, mi presencia atrajo cámaras. Quizá la vieron junto a mí y pensaron que con eso bastaba. En el entierro, su abuelo me tomó de la mano y me dijo: ella creía que tú podías terminar lo que ella empezó. Eso no es un peso. Es un testigo. Asentí, pero no estaba segura de merecer llevarlo. 3 días después, me llegó una carta al piso de Madrid, sin remitente por fuera. Dentro estaba la letra de Felicity afilada, directa, sin filtro ni disfraz. La leí 3 veces antes de doblarla con cuidado y guardarla en el cajón del escritorio, el mismo donde tengo la placa de Terra, la que llevaba sujeta a la cazadora cuando iba a descontaminar zonas. Sigue manchada de hollín. Esa noche me quedé en la cama con él portátil encendido. Saqué la única foto de Terra y yo, sonriendo bajo un toldo empapado en plena protesta de primavera. La pegué por detrás de la pantalla para que me mirase cada vez que la abría. Luego redacté un mensaje: sin destinatario, sin remitente, no volveré para remendarlo roto, no regresaré a limpiar sus nombres, ni salvaré el apellido. Volveré por una sola razón: para que el ciclo acabe conmigo. Y al pulsar enviar, algo en mí se desplazó. No fue una rotura, fue una grieta, transformándose en otra cosa más honda. Esto ya no iba solo de justicia, era una guerra. Al entrar en la casa donde crecí, me golpeó primero el olor a cera de limón en el parqué suavizante en las mantas del sofá, como si la casa ni se hubiese enterado de mi ausencia. La foto de Felicity cejía enmarcada sobre la chimenea, toga de graduación, sonrisa medida. Mi foto, que antes estaba a su lado, había desaparecido, no sustituida, solo borrada. Durante la cena, apenas hablamos, mi padre preguntó por el vuelo, no por los incendios, ni por las leyes. Mi madre jugó con la comida como una cirujana distraída. Solo Felicity me miraba como si fuera a romper algo si me dejaban sin vigilancia. Más tarde, en su cuarto, nuestro cuarto, aunque ya todo era suyo, en tonos suaves y diseño minimalista, sirvió 2 copas de un licor fuerte color ámbar. No me ofreció una, solo la dejó cerca y se sentó. Entonces habló mamá, cogió dinero, saltó sin rodeos como si lo hubiera ensayado durante años. Cientos de miles no eran donaciones, eran pagos de un fondo vinculado a RMX. No me moví. También redactó la base legal para la demanda contra ti. Dejó que otro firmara. Dijo que era para proteger la imagen del bufete. Sentí algo helado subirme por la columna. ¿Y papá?, pregunté. Felicity asintió despacio. Lo sabía, dijo que la ley no puede con la tradición familiar. No sentí rabia, sentí certeza, como si por fin se despejara una niebla. Tras años caminando a ciegas, el juicio que me destrozó no fue casual, ni por diferencia legal. Fue estrategia, una traición vestida de formalidad. Felicity se echó atrás, copa intacta. No he venido a pedir perdón, dijo, he venido a pedir ayuda. Esperé, están preparando un caso contra mamá. De momento, en secreto, si se filtra a la prensa, se acabó todo para ella y para nosotros. Necesito que lo retrases. No, ni pestañeé al decirlo, por favor, solo tu nombre. Un susurro en el despacho, correcto, ni siquiera un testimonio, solo una pausa. La miré de verdad, la miré. La hermana mayor que admiré ya no estaba ergida, se deshacía bajo el peso de lo que heredó y lo que no podía arreglar. Pensé en Terra, pensé en Mar, pensé en cuánto nos costó ya cada minuto de justicia retrasada. No dije nada, solo
La observé cuando me levanté para irme. Felicity se agachó, sacó una caja de madera del escritorio, dentro había un USB, no explicó nada, son los archivos de mamá todo, si vas a prender fuego a esto déjame avisar yo a papá sentí una vez. Luego salí por la puerta principal. Sin mirar atrás, sin abrazos, sin lágrimas, sin frases grandilocuentes, no me iba de casa, salía de una escena del crimen disfrazada de recuerdosa. La mañana siguiente, ya en Madrid, fui temprano a la oficina. El aire aún conservaba el filo del alba. Me senté, abrí el portátil y empecé a redactar la primera línea de la ley que iba a tambalear cada cimiento construido sobre sus apellidos. Un país no puede llamarse justo si permite que los lazos de sangre pesen más que el imperio de la ley. Me planté fuera de la sala de gobierno como un soldado antes de la batalla, sin cámaras, sin acreditaciones, sin retransmisión, solo una mujer con una carpeta, una voz y una ley que aún no existía. Pero existiría si de mí dependía dentro. Los consejeros de la Comunidad de Madrid, sentados en butacas altas, murmuraban, se movían, miraban el reloj. Ocupé mi sitio al frente, desplegué el borrador y dejé que el silencio respirara antes de empezar la ley de divulgación de legados. Dije, exige que todo cargo público, candidato designado revele 3 cosas: lazos económicos con familiares directos, historial judicial con participación indirecta de parientes y cualquier conflicto de interés derivado de influencias consanguíneas. Se removieron más en sus asientos. No es cuestión de señalar a nadie, aclaré. Es cuestión de proteger la confianza pública por encima de lealtades privadas. Hubo un instante de tensión. Entonces el ministro de Comercio se alzó. Esto es un ataque a la familia, soltó. Están legalizando la traición. Ninguna ley debería obligar a una hija a delatar a su padre. No respondí. Solo pulsé reproducir en un video grabado por una madre de la nación abajo días después del incendio. Si las leyes solo protegen a los ricos y a sus primos, decía ella con la voz desgarrada, y no a quienes respiran ceniza, entonces vuestras leyes son maldiciones, no constituciones. El silencio se hizo espeso. Más tarde, ese día, recibí una llamada. No de la prensa, no de un simpatizante, era una asesora legislativa de confianza. Hablaba deprisa, casi en susurros. Sabe que tienes los archivos de Eleanor. Si sigues adelante, emitirán un comunicado sobre Mark. Sentí un nudo en el pecho. Dirán que no murió en el incendio, que estaba siendo investigado, que tu oficina lo encubrió. Una amenaza en el lenguaje antiguo del poder. No contesté de inmediato. Pero 20 minutos después llamé y dejé un mensaje. No hago esto por venganza. Lo hago para que nadie más tenga que desangrarse por secretos. Si quieren difamar a un muerto, que lo hagan. Pero recuerden que llevo sus cicatrices y sigo en pie. La ley fue aprobada por unanimidad. No pronuncié el nombre de mi madre. No mencioné a Felicity. No relaté demandas, traiciones, ni cenas entre alambradas. Cerré la sesión con una frase, no redacté esto para manchar apellidos. Lo escribí para recordar que la justicia no exige lazos de sangre, solo valentía. Al salir al pasillo, mi móvil empezó a vibrar como un árbol de Navidad. Llamadas de periodistas, aliados, adversarios. Lo dejé vibrar en mi mano. Entonces vi un sobre sencillo bajo la puerta. 3 líneas escritas a mano. No puedo pedir perdón, pero he leído tu ley. Y por primera vez creo que el silencio es lo único que aún puedo ofrecer. Firmado, Eleanor Strickland. Doblé la nota y la guardé en el abrigo. No sonreí. Solo me mantuve erguida, como la ley que esculpí con lo que intentaron sepultarme. 3 días después de que se aprobara la ley de divulgación de legado, empezaron los temblores. No fueron sismos ni humo de incendios, sino algo más sutil, más denso. Los titulares cambiaron, las campañas tambalearon, los tertulianos se quedaron sin palabras. Un artículo en la portada del Washington Chronicle decía, la ley no nombraba a nadie, pero todos sabían que iban por ellos. Fue una especie de ajuste de cuentas, callado pero cortante. Como la madera seca que cruje en una habitación helada. Entonces, sin previo aviso, un buzón de voz de Felicity. No suplicaba, no hablaba de política. Solo su voz, cansada, sin adornos. Cuando éramos niñas, decía, una vez me preguntaste por qué siempre te interrumpía. No lo sabía entonces. Quizás temía que si te dejaba hablar, tendría que escucharte, pues ya te he oído. Gracias por hablar por las dos. Reproduje ese mensaje 3 veces antes de borrarlo. No por rabia, solo porque quería que viviera en mi memoria, no en una carpeta. Una semana después, recibí un sobre de Washington en mi escritorio. Sin sello. Solo una hoja con membrete de una coalición de legisladores federales independientes. Organizaban una cumbre. Cuando la familia es el sistema y aún así eliges la justicia, querían que hablara. Al principio rechacé. No tenía nada que demostrar ni ganas de repetir nada. Pero esa noche me quedé mirando la única foto que aún conservo en la mesita de noche.
Terra y yo, codo con codo entre los campos cubiertos de ceniza, ella llevaba ilusión en la mirada. Yo un portapapeles. Las dos intentábamos transformar. Algo yo cambié de opinión al llegar a la cumbre. Mantuve la mirada baja. La sala estaba repleta de personas que habían sobrevivido a leyes, a familias o a ambas cosas. Al subir al estrado, repasé el público con la vista y me paralité. En la última fila, traje gris, sin acreditación, sin asistente a su lado, Charles Strickland, mi padre. No sonrió, no se inmutó. Pero por primera vez, no desvió la mirada. No mencioné a mi madre ni a Felicity. Tampoco dije el nombre de Terra. Solo dije, la familia puede ser donde aprendemos a amar o donde aprendemos a callar. Yo decidí no callar más. No para castigar a otros, sino para que nadie tuviera que elegir entre la sangre y la verdad. Y si esta ley hace daño, quizás sea porque hacía falta. No hubo ovación. Ni flashes de cámara. Solo un silencio profundo y firme, de esos que dicen te hemos escuchado, aunque no sepamos cómo responder. Salí por una puerta lateral, sin escoltas. Solo con el murmullo de la lluvia fina y el sonido de mis tacones sobre el hormigón. Charles estaba junto a las escaleras traseras, empapado, sin paraguas. No me tocó, solo dijo, no te entiendo, quizá nunca lo haga. Pero hoy te vi. No por tu cargo, sino por tu trabajo. No lo abracé. No lo perdoné. Solo asentí lo justo, para no parecer una reverencia. Un mes después, desaparecí de los titulares. Rechacé todas las entrevistas, los debates. Las propuestas para una candidatura nacional. No quería más poder, quería silencio. Me refugié en una cabaña sencilla, cerca del embalse de Grand Lake, usada antaño en la coordinación contra incendios. Sin asistentes, sin Allende, solo yo, los árboles y una mesa coja. Escribía, pero no leyes, ni discursos. Llamé a lo que hacía un testamento vivo, algo para quien viniera después. No solo en el cargo, sino en valentía. Una carta al futuro, firmada con humanidad, no con títulos. Una mañana encontré un sobre sencillo sobre la mesa de madera del porche, sin sello, sin remitente. Dentro, una foto de Terra y yo el primer día en la zona del incendio y una sola frase escrita a mano, ella no murió en vano. No había firma. Pero lo supe. Esa misma semana llegó otro paquete, esta vez de Felicity, envuelto en seda, sin tarjeta. Dentro, mi viejo diario escolar. En la primera página, con letra infantil de 13 años, algún día quiero que me escuchen. No en voz alta, solo de verdad. Sonreí, no con estruendo, pero sí con calor. Como si un círculo se hubiera cerrado en silencio, mientras el mundo seguía girando. Y luego, un último mensaje de voz. Esta vez de mi madre. Lena, no sé qué decir, cuando la ley que escribiste me hace sentir vergüenza, no porque esté mal, sino porque está bien. Ya no puedo seguir luchando contra ella. Pero espero que tú no te detengas. No dijo adiós. No dijo que me quería. Pero a veces la verdad llega seca y aún así sincera. Volví al despacho de la gobernadora una sola vez después de eso. Caminando por el pasillo, noté un cuadro regalado por jóvenes indígenas, un bosque renaciendo tras los incendios. A su lado, enmarcado en cristal, un galardón legislativo con mi nombre grabado en oro. Lo retiré en silencio y colgué el cuadro en su lugar. Cuando mi asistente preguntó por qué, respondí simplemente, quiero que recuerden lo que sanamos, no solo aquello por lo que me aplaudieron. Aquella noche, en la azotea del edificio estatal. Me quedé de pie bajo la luz tenue, sin cámaras, sin frases preparadas. Solo una brisa suave que movía la bandera. Una reportera joven, seguramente novata, ¿debió seguirme por error? Preguntó, algo sin aliento, gobernadora. Si pudiera decirle una cosa a alguien rechazado, por su familia, ¿qué sería? Yo miré directamente al objetivo, sin flash, sin focos, y dije, no esperes que te entiendan, vive de forma que ya no necesite su aprobación. Pero sin endurecer el corazón. A veces, las batallas más duras no se libran en tribunales ni desde atriles, sino en la decisión silenciosa de mantenerse fiel a uno mismo cuando callar habría sido más fácil. La justicia, al final, no va de tener razón, sino de ser honesto. Y cuando el mundo te exige que te sientes, a veces lo más valiente es levantarse igual. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y no olvides seguirme o suscribirte, tu voz mantiene vivas historias como esta. Gracias.